Muy buenas tardes, hermanos. Nuestro cuarto mensaje y, último mensaje en lo que es esta corta serie en Cristología. Vamos a estar viendo hoy Cristo, su impecabilidad. El hermano anteriormente, Daniel, leyó Santiago 1. Él lo leyó del 12 al 18. En alguna parte de este mensaje me voy a estar concentrando en los versículos 13 al 16. Así que hoy llegamos a esta cuarta entrega y por supuesto que cada uno de estos mensajes es una mera introducción o un repaso acerca del tema de lo que es la cristología. La importancia y profundidad del tema de la cristología amerita que un día nos tomemos un poco más de tiempo y adentremos aún más en estas verdades. Pero recordarán que les recordé que este repaso que estamos haciendo a través de Cristología es como para tomar un envión para ir directamente luego a nuestro estudio de Colosenses, que estamos empezando la semana que viene, Dios mediante. Entonces, en el primer mensaje vimos a Cristo, que es nuestro intermediario. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Esto lo vimos desde 1 de Timoteo 2:5. La semana pasada, también la semana después, le dimos una mirada a lo que es la deidad de Cristo. Vimos claramente cómo Juan 1:1 enseña la deidad de Cristo. La semana pasada hablamos de lo que es la alentadora realidad de la humanidad de Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende y que está sentado delante de la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y hoy nos concentraremos en lo que es la impecabilidad de Cristo. Ahora, es muy probable que alguna vez usted haya escuchado a alguien preguntarse, sobre todo un nuevo creyente, o si usted a lo mejor como nuevo creyente se ha preguntado, ¿pudo Cristo haber pecado? ¿Pudo Cristo haber pecado? Bueno, hoy brindaremos una respuesta bíblica a esa pregunta. Y qué mejor que para hablar de algo tan importante como lo que es la impecabilidad de nuestro Señor, llamemos y citemos como testigo a alguien que lo conoció muy bien. Entonces veremos cómo Santiago, que es medio hermano de nuestro Señor, nos brinda una opinión perfecta porque está inspirada por la palabra de Dios. Imagine que usted tiene justamente la oportunidad de hablar cara a cara con Santiago y usted le pregunta, Santiago, o Santi, por ahí si es muy amigo de Santiago, ¿pudo Cristo haber pecado? Y usted escucha, está esperando a ver qué le dice Santi. Y su respuesta, la respuesta de Santiago es firme y bien clarificante. Él le va a decir, Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, dado que Santiago ya nos brinda la respuesta bien contundente a esta pregunta, ¿qué tal si miramos más de cerca esta controversia suscitada alrededor de la impecabilidad de Cristo? Y hoy dividiremos este mensaje en 4 partes. Vamos a ir rápido como tortuga con patines, así que no se preocupe. Eso fue un chiste, pero bueno. Primero veremos los argumentos de aquellos que dicen que si bien Cristo no pecó, Él pudo pecar. Entonces este campo, este grupo, lo llamaremos, y esta sección, Cristo pudo haber pecado, o pecabilidad. Segundo, analizaremos el argumento de aquellos que, como yo, creen que Cristo no pudo pecar, y esta es la impecabilidad de Cristo. Tercero, veremos brevemente el pasaje de Santiago 1, 13 al 16, donde el hermano del Señor nos da su convicción al respecto. Y finalmente estaremos viendo la parte de la aplicación práctica. Saber de la perfección de Jesús, saber de la impecabilidad de Cristo, cómo eso se relaciona con su vida,
cómo le beneficia a usted viviendo en el día a día. Entonces, empecemos con el punto número 1. Ese campo, esa gente que cree que Cristo pudo haber pecado, o la pecabilidad. Entonces, el argumento de ellos, como le decía, ellos traen estas preguntas teológicas y muchos creyentes nuevos se plantean este tipo de preguntas. Ellos piensan y razonan así: si Cristo vivió en la carne como yo, si fue tentado como lo soy yo, entonces, si bien Él no pecó, Él pudo haber pecado. Y a medida que estos hermanos avanzan, o muchas veces creyentes solamente, porque no son hermanos, son creyentes, a medida que avanzan en su conocimiento teológico, agregan otros términos y otros conceptos que los llevan a pensar que el Hijo de Dios asumió la misma cualidad de naturaleza del hombre caído. Y ellos entonces aducen que a menos que Jesús haya asumido una naturaleza propensa al pecado como la de cualquier otro hombre, entonces Él no podía haber sido el redentor de esos hombres. Otros creyentes más conocedores de la historia citan el principio patrístico de este padre de la iglesia llamado Gregorio, es el Gregorio Nacianceno, que él decía que Cristo solo puede redimir lo que asume. En otras palabras, al menos que Cristo haya tomado una naturaleza caída como la nuestra, Él no puede redimir al hombre en su estado caído. Entonces, hermanos, hay dos maneras en las que estos creyentes rechazan el concepto de la impecabilidad de Cristo. Ellos lo expresan en dos formas. Un grupo en este campo cree que Jesús pudo haber pecado y el otro grupo sostiene que es un poco de las dos cosas. Ellos dicen, Cristo pudo haber pecado en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones no. Pero yo les quiero marcar esto. Es importante ver este asunto porque recuerde que no se trata de tener fe en algo ciego, en forma ciega. Usted necesita conocer quién Cristo realmente es. Usted necesita saber qué cree. Usted necesita saber que usted está creyendo en el Cristo de la Biblia. Usted necesita asegurarse de que no está creando un ídolo de su propia imaginación. Y eso es lo que este grupo de creyentes, sin querer, están, creyendo al afirmar de que Jesús pudo haber pecado. Porque lo que ellos están haciendo, están importando atributos de lo que es el hombre caído, lo importan y lo llevan a la persona de Cristo. Y eso es un error. Usted no puede hacer esto. Desde el momento que usted hace esto, usted está redefiniendo al Cristo de la Biblia. Y desde el momento que usted redefine al Cristo de la Biblia, usted está en problemas. Usted termina con un ídolo. Usted termina con un Dios de su propia invención que no puede salvar a nadie. Entonces veamos la idea de lo que es la pecabilidad de Cristo, que esta gente cree, la idea de que Cristo pudo haber pecado. Ellos aducen que no solamente Jesús fue tentado debido a su naturaleza humana, sino que también podría haber pecado. Ahora, antes de avanzar un poco en esto, déjeme clarificar algo. Cuando hablamos de pecabilidad, no debemos confundirnos con decir que es pecaminosidad. Son términos distintos. O la noción cuando decimos de que Él no pudo pecar, que no tiene pecado, no debemos confundirlo con la noción que estamos hablando ahora de que Él no pudo haber pecado. Entonces, por ejemplo, estos hermanos hablan de lo que es la naturaleza humana que el Señor tomó y que lo dejó, de acuerdo a ellos, susceptible a la pecabilidad o la posibilidad de pecar. Es un error. Si bien ellos no dicen que Él pecó, quiero clarificar eso, ellos dicen que Él pudo haber pecado, pero eso es un error también. El tema que ellos consideran aquí
no es si Cristo es impecable en el sentido de que no tuvo pecado. Ellos creen que Él no tuvo pecado. Lo que estamos considerando aquí es que ellos creen en que Cristo no es impecable en el sentido de que Él no pudo haber cometido pecado. Pero es un error. ¿Por qué? Y se los quiero mostrar claramente. En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que Dios fue tentado por Satanás. Tampoco en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4, o el famoso pasaje de Juan, donde se da la tentación de Cristo. En ningún momento se dice que Cristo siquiera sintió alguna propensidad a pecar. Juan, por ejemplo, ni siquiera menciona esto, de que Cristo pudo haber pecado o que tuvo alguna propensión. ¿Por qué? Recuerden, si usted lee el Evangelio de Juan, lo que ve en el Evangelio de Juan es que Juan está mostrando a Cristo como Dios. La encarnación hizo posible la realidad de la tentación de Cristo. Eso sí es verdad, en lo que se refiere al aspecto externo de la tentación. Pero recordemos que Juan nos muestra a Cristo como Dios. Y Dios no puede ser tentado. Algo que veremos más a fondo en nuestro tercer punto, cuando miremos el pasaje de Santiago. Estoy de acuerdo con el teólogo W. E. Best. Él dice esto: la idea de que la tentabilidad implica susceptibilidad es una herejía. Es una herejía. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que a usted le encantan las manzanas, ¿no? Manzanas. Y supongamos que yo detesto las manzanas. Pero usted para tentarme a pecar deja manzanas en la mesada de la cocina. A ver si yo me tiento y peco. No me gustan las manzanas. Lo que para usted pudo haber sido una tentación, a mí no me inmuta, no me afecta en absoluto. Entonces, de la misma manera, Satanás le ofreció a Cristo lo que le ofreció, eso no lo inmuta a Cristo en lo mínimo. Cristo es Dios y Él no puede ser tentado por nadie. Pensemos en otra ilustración. Ahora le invito a que piense en un ladrón de bancos y el hijo del ladrón de banco que tiene 6 meses. Ahora imagine a los dos en una bóveda de un banco lleno de millones de dólares. Mientras que al ladrón de bancos no le darían las manos para meterse dinero en la bolsa, en los bolsillos, por todos lados, al bebé no le darían las manos para meterse el dinero en la boca. Al bebé no le inmuta el dinero. En cambio, el padre se muere por él. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo que para uno es tentación, al otro ni lo inmuta. Y así con Cristo, hermanos y hermanas. Cristo es Dios y Él no puede ser tentado. Lo que nos puede tentar a nosotros, a Cristo no lo inmuta. Amados, no se engañen, como dice Santiago en ese pasaje. Es un error asumir que la tentabilidad o el hecho de que Cristo fue tentado externamente, eso implica susceptibilidad al pecado. Como bien dijo este teólogo Best, de nuevo, la tentación de Cristo no fue para probar de que Él tenía la capacidad de pecar, sino que Él no podía pecar. Los defensores de la pecabilidad o de que Cristo pudo haber pecado, dicen que a menos de que Cristo pecara, todo el concepto de sus tentaciones se convierte nada menos que en una farsa, en algo que es un simulacro. Creen que las tentaciones y la capacidad de pecar son mutuas, por lo que argumentan que a menos que uno pueda pecar, no tiene sentido ser expuesto a algún tipo de tentación. En su mente, la tentación conlleva la idea de caída, de que nadie lo va a tentar al menos que usted pueda caer, y de una naturaleza igual capaz de responder o sucumbir a esa tentación.
Ellos dicen, Cristo fue un hombre que ejerció su libre albedrío y pudo ser tentado. Así que elaboran su argumento malentendiendo la humanidad de Cristo. Y esto es un error. Los partidarios de la pecabilidad o de que Cristo pudo haber pecado argumentan que, Jesús no es todo lo que Dios es, porque Dios lo envió, sí, en semejanza de carne, pero en semejanza pecadora, y esta semejanza es capaz de pecar. Error. Ellos niegan que Jesús haya pecado alguna vez, ¿no? Aparentemente está bien ahí, pero dejan la puerta abierta para considerar cierta falibilidad en la humanidad de Cristo. Y esto es un error. Esta corriente está de acuerdo en que, y les doy el término que se usa en latín, es posse non peccare, capaz de pecar. Ellos creen que implica que Jesús podría haber pecado, pero se abstuvo de hacerlo. Así pues, la pregunta que estos defensores de la pecabilidad se hacen es, ¿puede una persona impecable ser realmente tentada? Bueno, si Cristo fue realmente tentado y no tuvo la capacidad de pecar, que eso es, ¿no?, lo que estamos considerando acá, ¿se trata entonces de una falsa tentación? Bueno, desde su punto de vista, la doctrina de la impecabilidad es cuestionada en el punto de si una persona impecable puede ser tentada. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Este es el típico problema que se presenta cuando la gente trata de ayudar a Dios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Muchos creyentes no entienden que Dios no necesita nuestra asistencia para saber cómo Él debe hacer las cosas. Entonces, estos defensores de la pecaminosidad no pretenden menospreciar a nuestro Señor. Ellos dicen, no, queremos honrar la obra de Cristo y al menos que Él pudiera haber sido tentado. Él no pecó, pero al menos que su tentación sea real, entonces lo que Él hizo no sirve. Entonces tratan de salir al rescate de Dios. Ellos razonan que si Cristo no asumió una naturaleza caída, entonces no es totalmente como nosotros. No fue tentado como nosotros y por lo tanto no puede ayudar a redimirnos. Argumentan que el Hijo se encarnó en una naturaleza humana caída y se apoyó en el Espíritu para resistir la tentación y no cometer pecado. Ahora, volvemos a lo mismo. El concepto de una naturaleza humana caída es lo que ellos ofrecen como explicación de la posibilidad de que Jesús haya pecado. Y de nuevo, tristemente hay un teólogo muy conocido, que es Charles Hodge, que él aboga también por la pecabilidad de Cristo, de que Cristo pudo haber pecado. Él dice, y esto es increíble, pero es real, él vio la impecabilidad de Cristo, de que Cristo no pudo haber pecado, como una imposibilidad. Él dijo esto, miren, esta impecabilidad de nuestro Señor, sin embargo, no equivale a una impecabilidad absoluta. No fue un non potest peccare. Si era un verdadero hombre, debía ser capaz de pecar. Así que de acuerdo a Hodge, el hecho y las situaciones en las cuales Cristo no pecó quedan simplemente como un ejemplo para nosotros. Si cuando Cristo fue provocado no pecó, si cuando Él fue injuriado bendijo, si cuando Él fue, amenazado por los trasquiladores, Él los bendijo, bueno, eso es un ejemplo solo para nosotros. Y hasta ahí estamos bien, porque sí, el Señor dejó un ejemplo para nosotros, pero la posibilidad de pecar y decir que Jesús tuvo la posibilidad de pecar ya se aleja de lo que es la enseñanza bíblica. Hodge argumenta que si por la constitución de su persona era imposible que Cristo pecara, entonces él dice su tentación fue irreal y sin efecto y no puede simpatizar con su pueblo. Ahora, volvemos a lo mismo. Él nunca negó la impecabilidad de Cristo en el sentido de que nunca pecó. Él vio la impecabilidad de Cristo en el sentido de la imposibilidad de que peque, como una imposibilidad, como algo imposible, según él, porque esto negaría la verdadera humanidad de Cristo. El error está, hermanos, de que no entienden la humanidad de Cristo. Y bueno,
Romanos 8:3, ese pasaje, ellos lo entienden de una manera bastante errónea también, porque argumentan que para que Cristo se encarne como uno de nosotros, Él tiene que asumir la misma naturaleza caída que nosotros. Eso es lo que ellos dicen, pero su interpretación de Romanos 8:3 y la expresión en semejanza de carne de pecado equivale a asumir una carne de pecado. Y ese es el error. Algunos otros, aparte de ellos, creen que el cuerpo de Cristo era tan mortal, corrupto y corruptible como cualquier otro ser humano. Así que, resumiendo este campo que estamos viendo acá en el punto número 1, que cree en la pecaminosidad, es la creencia de que cuando Cristo se encarnó, si bien nunca pecó, Él pudo haber pecado, porque Él estaba en semejanza de carne pecaminosa, y el Señor fue susceptible a tentaciones. Ahora, dejemos de lado eso, pero miremos esto, ¿no? Nuevamente, en su afán de ayudar a Dios, terminan creyendo en un Dios limitado. Y las ayudas teológicas de este grupo verdaderamente traen más problemas que los que ellos tratan de hacer. Es como que vamos a hacer de cuenta, bueno, no quiero usar ningún caso, voy a mirar para allá. Ve a alguien con muletas y trata de ayudarle porque tiene una pierna quebrada y usted viene, te voy a ayudar y se le cae arriba y le quiebra la otra pierna. Eso es exactamente lo que esta gente está haciendo. Dios no necesita ayuda. Dios claramente enseña en la palabra cuál es la humanidad de Cristo, qué tipo de humanidad Cristo tomó. Dios no necesita que le ayudemos. Ahora, Dios envió a su Hijo tomando forma de hombre, con un cuerpo humano real, pero creado perfecto, sin la naturaleza caída del hombre. El segundo Adán, Cristo, fue creado con la misma naturaleza humana que el primer Adán, ¿no? Pero Adán no nació con una naturaleza caída. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué Adán pecó y Cristo no? Bueno, no se pierdan el segundo punto. Queden sensitivizados aquí, ¿no? Punto número 2, la impecabilidad de Cristo. La diferencia entre que Cristo no pecó y Adán sí pecó reside en que la persona de Jesucristo es comandada por su naturaleza divina. Pero no me quiero adelantar. Primero déjeme que le cuente un poco más acerca de qué significa cuando hablamos de la impecabilidad de Cristo. Esto también se conoce con la frase en latín, Cristo as non peccare. ¿Qué significa esa frase? Bueno, la frase describe la impecabilidad de Jesús, su naturaleza non posse peccare. Parezco un cura católico, o que no puede pecar. En definitiva, la naturaleza divina, hermanos y hermanas, comanda a la persona de Cristo. No se engañen, es lo que dice Santiago, no se engañen. Dios no puede pecar. Y Santiago luego dice, ¿por qué? Dios es inmutable. No solamente esto habla de que Él fue impecable, sino del hecho de que Cristo no podía pecar. Ahora, para poder explicar este punto, se lo voy a explicar usando un poco de teología y luego un poco de exégesis de algunos pasajes. Así que vamos a la parte teológica. Todo lo referente a la encarnación de Cristo fue decretado desde la eternidad pasada. Esto no es algo que pasó por accidente. Por lo tanto, el Hijo eterno de Dios se hizo hombre para cumplir la voluntad de Dios y el plan de Dios como hombre. Ahora, sin embargo, fue su naturaleza humana la que se añadió. Y esta es la parte que yo sé que puede ser desafiante para muchos. Pero lo que Cristo, como segunda persona de la Trinidad, añadió fue su naturaleza humana. Entonces, esto fue lo que justamente sucedió y no hay un cambio en la persona de Cristo. O como se dice en teología, no hay un cambio ontológico en la persona. Hay un teólogo puritano excelente, Stephen Charnock, que lo explica así. No pudo haber ningún cambio en esta unión
porque en un cambio real se adquiere algo que no se poseía antes. Cristo es perfecto y Cristo es inmutable. Él no tuvo ningún cambio en su persona al añadir la naturaleza humana. No solo eso, hermanos, piensen en lo siguiente. La divinidad tenía desde la eternidad, antes de la encarnación, todas las perfecciones de la naturaleza humana. Si el ser humano tuvo perfección en Adán, es porque eso reflejaba la perfección de Dios. Y cuando hablamos de la perfección de la humanidad de Cristo y la perfección de Cristo, la parte humana de Cristo, la esencia humana de Cristo refleja la perfección de la esencia divina de Cristo. Entonces, Dios poseyó y posee estas perfecciones de las que estamos hablando de la humanidad de Cristo, de una manera aún más noble y excelsa que cualquier hombre la puede tener. ¿Qué les quiero decir con esto? Y sé que es un poco, pesada teológicamente esta predicación, pero lo que le quiero decir es que la persona de Jesucristo no fue cambiada por una unión real con su naturaleza humana, con la adición de su naturaleza humana. Entonces, la encarnación está anclada en el eterno Hijo de Dios. Si usted entiende esa parte, entiende claramente que Cristo, como persona, no pudo pecar. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tienta con el mal. Y como dice Santiago, que lo vamos a ver, Dios es inmutable. Dios no cambia. Esto simplemente implica que no hubo mella en este santo carácter de Dios, en la perfección de Dios cuando Él agregó esa naturaleza humana. Ahora, esto es lo que se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática es la que nos permite declarar con convicción que Cristo, el Hijo de Dios, nunca pudo haber pecado. Y brevemente les quiero comentar qué es la unión hipostática. Es la realidad de las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Y bueno, como dice, por ejemplo, hablaba con uno de los hermanos, la teología sistemática de MacArthur y Mayhew, él lo explica así, acerca de la unión hipostática. Esta unión mantiene la deidad de Cristo sin menoscabo y su humanidad no exaltada. Ahora, ¿cómo comprueba esto que Cristo era inmutable? ¿Cómo comprueba esto que Cristo no pudo pecar? Bueno, yo le pregunto, ¿Cristo pudo haber pecado solamente si su voluntad humana se oponía al deseo y la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que Cristo en su voluntad humana hubiera dicho, no, me opongo a lo que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Esa es la única manera que Él pudo haber pecado. Bueno, pero eso era imposible, porque el agente controlador de la persona de Cristo, de su voluntad humana, era el Logos eterno que vimos, su deidad. Entonces, yo le pregunto, ahora hablando de usted, porque estamos hablando de Cristo, pero es bueno traerlo acá a la casa, ¿está su voluntad opuesta a la voluntad de Dios? ¿Está su deseo de lo que usted quiere hacer opuesto a la voluntad de Dios? En el caso de Cristo, no. Pero usted es un pequeño Cristo. ¿Cómo está caminando? ¿Se está alineando a la voluntad de Dios? Cristo nos mostró, aún viviendo en su humanidad, que Él dependió completamente del Espíritu Santo. Y Él controló, el Espíritu Santo, todo lo que Cristo hacía. ¿Está usted dejándose controlar por el Espíritu Santo? Y no es algo místico. Está la palabra de Dios controlando su manera de pensar. Están los mandamientos de Dios tan frescos en su corazón y vivos en su corazón que usted verdaderamente está en la misma voluntad con Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Las tentaciones entonces de Cristo, ¿cómo se explican? ¿Cómo se explican las tentaciones de Jesús? Si usted se está haciendo esa pregunta, está bien encaminado. Bueno, las tentaciones fueron experiencias reales
y desde el punto de vista humano insoportables, pero soportadas por el Hijo de Dios. Jesús resistió esas tentaciones y en todo sentido obedeció a su Padre, no recurriendo a su naturaleza divina, sino a través de los recursos que Dios le proporcionaba a su naturaleza humana. Entonces, tengo que seguir preguntándole, ¿está usted resistiendo las pruebas en su vida? Alimentado por la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, usando todos los recursos que Dios pone a su disposición, la oración, la confesión de pecados, leer y aplicar la palabra, congregar con los santos, rendir cuentas a alguien si usted está teniendo problemas en su vida. Entonces, hermanos, para finalizar con este pensamiento, quien aduce que Cristo pudo haber sucumbido a sus tentaciones, no toma en cuenta que el pecado es un acto moral cometido por una persona. La persona de Cristo nunca pudo pecar. Y otra cosa a considerar es que la impecabilidad de Cristo es posible debido a que el cuerpo humano de Cristo fue capaz de actuar en un estándar perfecto, porque a diferencia de cualquier otro ser humano, Él existía junto con la persona divina de Cristo. Todo esto para decir que el cuerpo humano de Cristo no fue impedimento para que Él permaneciera sin pecado, ni que estuviera tentado a pecar. Así que la Biblia claramente explica que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Él no estaba manchado de pecado. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero sobre todo, hermano, ¿entiende usted por qué es tan importante la función, el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente? Concebir la naturaleza humana de Cristo como igual a la de cualquier otro ser humano es olvidar que fue sostenido por el Espíritu Santo. Ahora, en caso de que usted se queje y diga, eso no vale, y en argentino, eso no vale, eso no es justo, así que Cristo va a ser impecable, obviamente, porque Él es Dios. Bueno, si usted se queja de esa manera, yo le contestaría de dos maneras. Bueno, usted no puede volver el tiempo atrás, si pudiera, ¿no? Y no puede arreglar nada de lo que pasó en su vida pasada. Pero usted es responsable desde que el Señor le salvó, 2 Corintios 5:17, de cómo vive su vida, de cómo está dejando al Espíritu Santo de Dios controlar su vida, de tal manera de que usted viva para la gloria de Dios, alineado con Dios. Obviamente, la otra respuesta es que usted, no es Dios. Cristo es Dios. La persona de Cristo es Dios. El eterno Logos que vimos. Y Él justamente incorporó esa naturaleza humana para venir y vivir una vida perfecta, para morir por nosotros. ¿Fue fácil para Él? Si usted se queja que Él la tuvo fácil porque Él no podía pecar, pensemos en la agonía en la cruz. ¿Fue fácil? Pensemos en los 40 días de tentación. Pensemos cuando fue escupido, vituperado. No fue fácil para Él. Y no solamente eso, conforme su perfección no le permitía pecar, ¿sabe lo que pasaba? Las cosas iban acumulando. En nosotros, una pequeña tentación y no, ya no puedo más, no doy más, no, ¡pum! Y saltamos a pecar. Es muy poco lo que podemos resistir. Entonces, no miremos a Cristo de esa manera. No solamente que Él no pudo haber pecado, pero que su vida impecable nos dejó un ejemplo para nosotros. Entonces, vamos rápidamente a ver qué es lo que nos enseña, por ejemplo, la Biblia, haciendo algo exegético, algo rápido, algunos pasajes, y les quiero mostrar la impecabilidad de Cristo ahí. Por ejemplo, Génesis nos muestra que Dios creó todo perfecto y que el pecado no formaba parte de la naturaleza humana. Adán nació sin pecado. Entonces,
¿por qué tenemos que pensar que Cristo tenía que asumir una naturaleza caída? De ahí podemos inferir que la naturaleza humana tomada por Cristo no tuvo corrupción. Bueno, no solamente eso, ¿no? En ninguna parte de la Biblia usted va a ver que Jesús está admitiendo pecado en sí mismo. No. Los apóstoles, por ejemplo, presentaron a Jesucristo. ¿Cómo lo presentaron? Impecable y sin pecado. Pedro lo presentó como el Cordero sin mancha, en 1 de Pedro 1:19, y como alguien que pasó 3 años íntimos con Jesús, conociéndolo perfectamente. Él siempre lo vio sin defecto y sin mancha. El apóstol Pablo, por ejemplo, presentó a Cristo encarnado en semejanza de carne de pecado, distinguiéndolo del hombre normal que vive en pecado. Hebreos 1:8 nos aporta el valioso dato de que cuando Cristo se encarnó en la tierra, siguió siendo el Hijo de Dios. Y me gustaría leer ahí, Hebreos 1:8. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos 1:8. Les gané, así que lo leo. Pero del Dios dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo lo vio Santiago? ¿Cómo lo vio el autor de Hebreos a Jesús? Como el Hijo de Dios. Filipenses, por ejemplo, nos da luz para entender que la impecabilidad de Cristo es una realidad, porque en su persona y en su naturaleza humana, Él aprendió la obediencia. Él aprendió justamente, Él mismo se propuso aprender cosas para la gloria de Dios. Hebreos 4:15 presenta a nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿se refiere esto a que fue tentado sin resultar en pecado, pero pudo haber pecado? ¿O sugiere el texto que él pudo vencer las tentaciones porque no tenía una naturaleza pecaminosa? Bueno, por supuesto que no. Mi entendimiento es que debido a que Jesús era sin pecado, Él era el Salvador impecable y que su vida perfecta lo calificaba para hacer un sacrificio perfecto por el pecado. Entonces, rápidamente vamos a Santiago 1, del 13 al 16. Santiago 1, del 13 al 16. El medio hermano de Jesús es un testigo más que válido para hablar de la humanidad sin pecado de Cristo. Y de paso, imagínese qué frustrante debe haber sido ver a un hermano perfecto. Yo tengo 4 hermanos y gracias a Dios ninguno fue perfecto. Me hubiera frustrado mucho. Imagínense para Santiago ver a Jesús perfecto. Santiago puede dar fe, hermanos, de la naturaleza no pecaminosa de su Salvador. No solamente eso, él nos proporciona una relevante y profunda visión de lo que es conocido como teodicea, es la responsabilidad por el pecado que cae en el hombre y la tentación del hombre, que está muy lejos de justamente poder acusar a Dios de ser responsable de eso. Es ahí cuando Santiago justamente afirma que Dios no puede ser tentado con hacer el mal. Entonces empecemos rápidamente a analizar el pasaje más de cerca para ver lo que él nos dice. Y veamos esto. El autor usa la palabra tentación, prueba, tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado, atraído y seducido. Todas esas palabras se está usando. Así que, hermanos, me siento tentado de darle una mirada al significado de esas palabras. ¿Qué quiere decir Santiago con lo de tentados? Bueno, ¿cuál es la palabra que él utiliza? Es la misma palabra que utiliza el escritor de Hebreos 4:15. Es un término en griego que es peirazo, que significa tentar al mal o probar
o demostrar. Este verbo peirazo tiene diferentes acepciones a su significado. Puede ser hacer pruebas, probar, intentar. Por ejemplo, en la Septuaginta, que era la Biblia escrita en hebreo que usaban en el primer siglo, lo traducen como el Antiguo Testamento escrito en griego, lo traducen como probar, intentar, demostrar. Entonces, hay casos en los que se usa en un buen sentido. Por ejemplo, cuando aquellas pruebas que Dios permite o aflicciones que son permitidas por Él. Ese es el sentido bueno. Y en un sentido malo o negativo se utilizan aquellos casos en los que se intentó, por ejemplo, atrapar a Jesús cuando en sus discursos, ¿no? O las tentaciones del diablo que hablábamos antes. Ahora, también se usa para pruebas que son desconfiadas con la intención de ¿qué? De desafiar a Dios y de rebelarse contra Dios, que es lo que escribe acá Santiago. Sin embargo, debido a que Santiago argumenta que Dios no puede ser tentado por el mal, entonces la mejor manera de entender el uso de la palabra peirazo acá es que cuando Cristo es el sujeto, debemos entenderlo como es una prueba externa. Es una prueba externa para probar o demostrar la deidad de Cristo. Ahora, cuando habla de alguno, veamos ahí cuando dice, si alguno es tentado, porque Dios no puede ser tentado, después, que el Señor ha prometido, bienaventurado que bajo la prueba por sido aprobado, recibirá la corona que el Señor ha prometido a los que aman, que nadie diga cuando es tentado. Ok, ese versículo 13 en la Reina Valera dice, si alguno, cuando alguno es tentado. Bueno, ahí se entiende como es la tentación interna que viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos malos. Entonces, esto pone a los lectores en la disyuntiva de contestar esta pregunta. ¿Experimentó Cristo prueba o tentación? ¿Fueron sus tentaciones o pruebas internas o externas? Y creo que con lo que hemos contestado, vemos claramente que cuando se habla de Cristo, fueron pruebas externas, para demostrar, para probar de que Él es Dios. Ahora, entonces, queda demostrada la realidad de que Cristo no pudo pecar. Jesús siempre dependió de su naturaleza divina para la santidad y la perfección, porque esta es la base de la personalidad de Jesús. Este es quien Jesús es. Pero, ¿saben qué? Santiago hace otro argumento. Y es cuando en el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y ahí habla de que Dios es inmutable. Entonces pongamos todo junto, en el mismo contexto. Dios no puede ser tentado por nadie. Dios no tienta a nadie. Y hemos aprendido que Cristo externamente fue tentado para probar, demostrar al mundo de que Él es Dios, pero que Él no pudo pecar porque todo depende de su persona, que es desde la eternidad y es que inmutable. Entonces, creo que claramente hemos contestado esta pregunta que nos hacíamos, así que hagamos una aplicación práctica de esto. Concluyamos con lo siguiente. En su encarnación, Cristo tomó la humanidad, no la pecaminosidad de la humanidad caída. Cristo es el último Adán, es el segundo Adán, y no participó del pecado del primer Adán. Y además Dios creó a Adán en un estado de perfección, no de pecado. Además, los deseos de Cristo fueron siempre de santidad. Él era indudablemente incapaz de pecar. Las tentaciones de Jesús fueron externas pero reales, pero esas tentaciones no pudieron afectarle ni una pizca. Jesús siempre mantuvo la perfección sin experimentar ninguna lucha externa o interna, perdón. Así que Jesús fue tentado externamente, pero Él nunca pudo, ni había inclinación en Él alguna para pecar. Él era imperturbable. Ahora, hablemos de nosotros. ¿Somos nosotros impecables?
nosotros somos nacidos con una naturaleza caída. Nacemos pecadores, así que no se exponga al pecado. No juegue con el pecado. No viva en pecado. Fornicación, unión libre, adulterio, borracheras. No descuide su comunión con Dios. Ore, lea la palabra, tenga comunión con sus hermanos. No deje de congregarse. Si Cristo vivió una vida de oración y comunión con Dios, ¿cuánto más no necesitamos nosotros hacer eso? Ahora, déjeme que le muestre cómo saber acerca de la impecabilidad de Cristo le va a ayudar en su vida, especialmente si usted lo compara con su realidad. Primero quiero mostrarle el lado negativo. ¿Puede usted acaso no pecar? No, usted peca y tiene la inclinación a hacerlo, como nos dice Santiago en el versículo 14, lo puede leer ahí. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No culpe a Dios, no culpe a Dios. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero déjeme ahora mostrarle el lado positivo que debe alentarlo a usted. Y es el lado positivo que usted comparte con Cristo. Y le pido que siga el ejemplo de Cristo. Así como Dios le dio a Cristo armas en su humanidad para vivir una vida perfecta, ¿le dio a usted Dios armas con las que pelear contra el pecado? Por supuesto que sí. Así como Cristo fue fortalecido en el Espíritu para vivir su vida como hombre, usted también tiene el Espíritu Santo para vivir una vida santa. El Espíritu Santo mora en usted. Por lo tanto, recuerde que si bien usted no es impecable como Cristo lo fue, usted puede vivir por el Espíritu Santo, puede resistir la tentación cuando es tentado por su propia concupiscencia. Usted puede vivir una vida de victoria sobre el pecado para la gloria de Dios. Amados hermanos míos, como dice Santiago, amados hermanos míos, no se engañen. La doctrina de la impecabilidad de Cristo debe enseñarnos a temer al Señor porque Él es el santo Salvador y juez y nuestro ejemplo, ya que la santidad de su persona y carácter ha hecho imposible que Él haya pecado. Entonces, tener este entendimiento correcto de su impecabilidad le trae a Él honor. Y seguir el ejemplo que Él nos dejó como hombre nos pone en el camino correcto para glorificar a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan clara, tan clara. Santiago claramente te conoció, te vio crecer, te vio caminar en perfección y él claramente nos dice que tú eres Dios, que Dios no puede ser tentado. Y nosotros sabemos de que Cristo es nuestro Dios impecable. Él no pudo haber pecado. Señor, te damos gracias por revelar esa verdad a nosotros. Y te pedimos que, así como en tu humanidad, tú dependiste completamente del Espíritu Santo, nos ayudes a nosotros también como nacidos del Espíritu Santo, amados tuyos, criaturas tuyas, a vivir una vida que no juega con el pecado, que no le da lugar al pecado en la vida y que vive lleno de la fortaleza, de la guía, del Espíritu Santo, de la palabra. Te pido por esta congregación hermosa, Señor, y conforme participamos ahora de la Santa Cena, te rogamos que bendigas a tu pueblo, Señor, y que te glorifiques. Oramos en tu nombre, impecable Cristo. Te amamos. Amén.